Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al ciclo de diálogos que hemos dado a llamar Salud Menstrual, conversaciones necesarias, saberes en torno a la menstruación. Lo realizamos de manera conjunta entre la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de San Martín y esto que nos graba, y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Martín. Hoy le estamos llevando adelante el segundo panel multidisciplinario del ciclo. El primero se tituló Menstruación y Políticas Públicas, lo realizamos el 9 de septiembre y allí participaron Ludmila Fredes, quien es directora de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM, Sol Prieto, como coordinadora en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Lucrecia Conti, quien es parte de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Martín, y Tomás Casavieja, coordinador de Capicúa Diversidad y activista por los derechos humanos y activista trans. Un poco a modo de síntesis y recordándoles que ese panel lo pueden revisar, volver a ver o ver por primera vez en el canal oficial de la universidad en YouTube. Allí algunos de los aportes, las líneas de debate, de reflexión que se abrieron, tuvieron que ver en principio. Por ejemplo, Ludmila Fredes lo que hizo fue abordar la importancia de que la salud menstrual y su gestión sean parte de la agenda política, pero también de la agenda universitaria, a través de la producción de datos, información, y también habló sobre la conformación de espacios de reflexión y visibilización que son importantes en los marcos de nuestras universidades nacionales sobre el tema. Sol Prieto lo que hizo fue relatar las principales acciones que desarrolló la Dirección Nacional respecto de la salud menstrual, haciendo énfasis sobre todo en el transcurso de la pandemia, y nos habló sobre la pobreza menstrual, dada la falta de acceso a los productos de gestión menstrual y en los sectores populares, y de alguna manera cómo esta desigualdad se monta sobre todas las desigualdades que viven las personas menstruantes. Por su parte, Lucrecia Conti trabajó sobre el abordaje de la menstruación como una oportunidad para pensarla ya no desde paradigmas esencialistas, biologicistas y desde la salud netamente, sino como un hecho social. Y lo que hizo fue abordar la importancia de construir nuevas narrativas que constituyan nuevos sentidos en relación con la menstruación y a partir de generar el diálogo, la reflexión, el intercambio entre diferentes sectores. Y por último, Tomás lo que hizo fue alertarnos sobre la invisibilización de las personas menstruantes disidentes en la conformación de informes, de datos estadísticos, y apelando a sacar la categoría de género, y así también lo que nos traía era la importancia de romper con la lógica interiorizada, ¿no? De que la menstruación es solo cosa de mujeres, y entendiendo que esta falta de datos específicos se relaciona directamente con la falta de acceso a la gestión menstrual. Bueno, como les decía, ese primer panel se encuentra disponible en el canal de la universidad en YouTube. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro segundo panel del día de la fecha, que hemos dado por llamar Sentidos y Representaciones sobre la Menstruación, en el que contaremos con las exposiciones de Danila Suárez Tomé, María Alejandra López, Carolina Buceta y Agustina Mileo. Así que, Karin, te doy la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por participar de este segundo panel. Vamos a dar la palabra a Danila Suárez Tomé, es doctora en Filosofía y profesora en Enseñanza Media y Superior en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en las materias Sociología y Filosofía Feminista. También es docente de Epistemología de Género en la Maestría de Estudios y Políticas de Género de la UNTREF, es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas SADAP-CONICET, y su investigación se centra en la confluencia de la fenomenología y la epistemología para el estudio de las relaciones entre género y conocimiento desde una perspectiva feminista. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Karen y Mariana, por la invitación. Hola a mis compañeras de panel. Agustina y a Carolina los conozco, María Alejandra no, así que tengo el gusto de conocerla hoy. Bueno, voy a compartirles pantalla para acompañar una presentación en PowerPoint, para quienes les sea más sencillo.
Mi intervención va a ser un poco más teórica, dado que estamos hablando de sentidos y representaciones de la menstruación, y me voy a apoyar en el conocimiento que ya tienen de algunos de los datos relevantes en torno a la menstruación del panel pasado, ¿sí? Así que voy a hablar del tabú de la menstruación y la producción de ignorancia subjetiva y estructural. Esta presentación está basada en un paper que hicimos con Agostina Mileo, que está acá en este panel, y algunas cositas más que le agregué, pero bueno, quería que sepan que también se puede leer. Si lo buscan con nuestros nombres, tiene un desarrollo más extenso. Bueno, la idea que voy a exponer es que a través del tabú de la menstruación se genera y perpetúa ignorancia a la vez subjetiva, es decir, de cada persona, y estructural, ¿sí? Es decir, a nivel sociedad, que impide, en primer lugar, que las propias personas que menstruan comprendan cabalmente esta experiencia por fuera del tabú que le asigna una serie de sentidos y representaciones justamente a la menstruación. Y en segundo lugar, la generación de investigaciones en el ámbito de lo científico y de las políticas públicas en el ámbito de lo estatal, ¿sí? El esquema que voy a seguir en esta breve charla es: primero voy a tratar de especificar qué es el tabú de la menstruación, o de qué hablamos cuando hablamos de la menstruación como un tabú. En segundo lugar, qué significa que la ignorancia se produce, porque esta es otra idea que quizás no es muy conocida, ¿sí? Y que las epistemologías feministas vienen desarrollando hace un ratito. ¿Y por qué sostenemos que el tabú de la menstruación produce ignorancia? ¿Sí? Que esta es la idea básica que quiero exponer hoy. Finalmente voy a cerrar con una conclusión de por qué considero que es necesario que el feminismo se reapropie de la menstruación en términos epistémicos, ¿sí? De sobreconocimiento y su relación con la ignorancia. Empecemos por el principio, entonces. ¿Qué es el tabú de la menstruación? Tenemos que tener en cuenta que la sangre menstrual, a diferencia de la sangre en general, sino que en particular, perdón, se me pasó, ha revestido a lo largo de la historia un sinnúmero de significados mágicos y sobrenaturales que confluyeron en la construcción de un tabú, ¿sí? Es decir, que las creencias en torno a la conexión de la menstruación con, por ejemplo, los ciclos de la luna, las estaciones del año y los ritmos de las mareas, cosas que acercaban a este flujo, ¿sí? A la naturaleza, ¿sí? Convirtió a este proceso biológico en portador de, se decían, fuerzas tanto productivas como destructivas, pero que en cualquier caso estaban más allá de lo humano y debían ser contenidas especialmente para protección de los hombres, ¿sí? Es decir, había que proteger a los hombres, ¿sí? De la sangre menstrual que estaba cargada, ¿sí? De ciertos poderes sobrehumanos. Estas creencias y prácticas fueron mutando a lo largo del tiempo y de los lugares, ¿sí? Pero la perpetuación de mitos que hacen al tabú de la menstruación persiste aún en contextos secularizados, tanto en el desarrollo de la modernidad secular como hoy en día en nuestras sociedades contemporáneas. Desde la modernidad secular en adelante, es decir, cuando ya dejamos atrás el pensamiento mítico y pasamos a construir conocimiento en términos científicos, la menstruación se convirtió en una marca de diferenciación entre el varón y la mujer, que connota una carga de impureza e imperfección natural para la mujer, ¿sí? Que la convierte en un ser natural y socialmente inferior. Este ideario de la menstruación, inserto en el ideal de lo femenino y el ideal de la mujer, es producto de una construcción ideológica androcéntrica, es decir, producida por los varones normados, y sexista, ¿sí? Que sostiene un orden social jerárquico basado en la diferencia sexual. Entonces la menstruación pasa a ser en la modernidad una marca definitiva de lo femenino, a la vez que una marca definitiva de la inferioridad de lo femenino en relación con lo masculino, ¿sí? La característica central que emerge sobre la menstruación es la consideración del fenómeno como un rasgo exclusivo y definitorio del cuerpo de la mujer, sin ningún tipo de correspondencia en el cuerpo del varón, que está además asociado necesariamente a la reproducción y que es caracterizado de modo negativo como una pérdida o desintegración. ¿Qué pasa hoy en día? En la contemporaneidad, los discursos culturales, médicos y publicitarios en torno a la menstruación
se basan en una manera de experimentar y gestionar la menstruación que va a tomar al cuerpo amenstrual, es decir, el cuerpo que no menstrua y que es considerado como un cuerpo masculino, como el punto de referencia de una presunta normalidad y neutralidad corporal a la cual el cuerpo menstrual, que es considerado un cuerpo femenino, debe acomodarse. Es decir, el cuerpo normal es el cuerpo que no menstrua, y el cuerpo que menstrua tiene que intentar acomodarse y parecerse lo más posible, ¿sí?, al cuerpo que no menstrua. En estos discursos se perpetúa la imagen del cuerpo menstrual como norma mediante la idea de que el éxito en toda gestión de la menstruación está definido por la perfección en su ocultamiento, ¿sí? Es decir, que no se note que menstruamos, y la mejor asimilación posible a un cuerpo masculinizado y presentado como neutro, ¿sí? Como complemento, las vivencias y la experiencia de la menstruación está teñida de vergüenza, de silencio y de culpa ante la aportación de un cuerpo que sigue siendo hoy en día considerado como abyecto, es decir, por fuera de la norma, e inferior. Vamos a la segunda pata para poder anudar tabú de la menstruación con ignorancia. ¿Qué significa que la ignorancia se produce? Tenemos que tener en cuenta que la ignorancia, lo primero que pensamos es que se refiere a la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque en el sentido común la ignorancia suele ser definida simplemente como la falta de conocimiento. Y no solo en el sentido común, sino también en la teoría y en la filosofía y en la ciencia ha sido así durante muchísimo tiempo, hasta que se ha puesto en foco el fenómeno de la ignorancia para poder tratar de producir conocimiento crítico sobre el fenómeno de la ignorancia. La definición estándar de la ignorancia como falta de conocimiento nos da la idea de que se trata de un fenómeno pasivo sobre el cual no hay mucho para decir. Bueno, ignorancia es falta de conocimiento, yo obtengo ese conocimiento y desaparece el fenómeno de la ignorancia, ¿sí? Sin embargo, aun cuando algunos casos pueden satisfacer dicha definición, es decir, esa definición no está mal, simplemente no es la única, si nosotros afinamos nuestra mirada crítica en el fenómeno de la ignorancia, es posible detectar que existieron y existen prácticas activas para producir y sostener la ignorancia en cuestiones claves, por ejemplo, en este caso, para las vidas de las personas menstruantes. Voy a traer aquí a la filósofa feminista estadounidense Nancy Tuana, quien realizó una taxonomía muy útil de distintos tipos de ignorancia, que nos ayudan a iluminar esta dimensión activa, ¿sí?, a entender un poco de qué se trata esto de que la ignorancia puede ser producida y sostenida, y que inmediatamente conectan estos tipos de ignorancia con propósitos de dominación social que son de especial interés para el movimiento feminista, ¿sí? Entonces, según Nancy Tuana, hay por lo menos 4 definiciones más sobre la ignorancia que tenemos que tener en cuenta si queremos destacar su dimensión activa. En primer lugar, uno de los sentidos de esta dimensión activa de la ignorancia puede ser que la ignorancia sea el resultado de la configuración de ciertos intereses políticos. ¿Qué significa esto? Que se suele estudiar y producir conocimiento, en general en las comunidades de producción de conocimiento, de aquello sobre lo que existe un interés. Ahora, este interés puede estar afectado de modo negativo o positivo por factores extracientíficos, es decir, el interés nunca es puro, sino que el interés se encuentra contextualizado, ¿sí? Por ejemplo, puede influir en el interés de dónde proviene el financiamiento para investigar o qué resultados se quieren obtener. Entonces, en las configuraciones de los intereses sobre qué se estudia y qué no, pueden quedar áreas de la realidad que permanecen bajo el velo de la ignorancia, simplemente porque no hay intereses lo suficientemente fuertes, es decir, no hay intereses lo suficientemente bien posicionados dentro de todos estos factores que hacen a que unos intereses sean más relevantes que otros, que promuevan la generación de conocimientos sobre estas áreas. La menstruación es uno de esos casos, ¿sí? Una segunda forma de ignorancia se da cuando ni siquiera sabemos que no sabemos, es decir, cuando ni siquiera sabemos que ignoramos algo sobre la realidad, porque las teorías disponibles y las creencias sociales oscurecen la posibilidad de obtener conocimientos fiables sobre ciertas cuestiones. Y esto también pasa en relación con la menstruación, porque si en el primer caso de ignorancia activa estamos hablando de una producción de ignorancia a nivel estructural, de que hay un tema que no se estudia lo suficiente porque no se configura el interés para estudiarlo, ¿sí?, no porque
no querramos estudiarlo, sino porque las dinámicas de poder hacen que haya un desbalance, ¿sí?, en lo que hay interés por estudiar y lo que no, ¿sí? En el segundo caso estamos hablando de una ignorancia subjetiva en relación con la menstruación, ¿sí? Ni siquiera se sabe que no se sabe sobre la menstruación, porque es un tema que está tan silenciado, tan ocultado y tan privatizado, ¿sí?, que es necesario exponerlo, como estamos haciendo en este panel, una y otra vez, para que se entienda que hay un déficit de conocimiento, tanto estructural como subjetivo, relacionado con esta experiencia. Una tercera forma se relaciona con el encubrimiento de intereses de forma intencional. En esta tercera forma hablamos de cuando se cultiva de modo directo la ignorancia. Por ejemplo, cuando a una farmacéutica no le interesa que se estudien ni se sepan los efectos colaterales de ciertas pastillas anticonceptivas, por ejemplo, ¿no?, en detrimento de la salud de las personas, en favor de la ganancia económica de ciertos sectores, ¿sí? Y la última forma se da cuando las consecuencias de que algo se sepa son terribles culturalmente y por ello se prefiere ignorar. En este caso, cuando preferimos ignorar aquello que nos incomoda, ¿sí?, nos volvemos ignorantes voluntarios, es decir, hay un sostenimiento voluntario de la ignorancia. ¿Por qué sostenemos entonces desde los feminismos que el tabú de la menstruación produce ignorancia, ¿sí? En el caso de la experiencia de la menstruación, uno de los problemas fundamentales es la ignorancia con respecto a qué es y a cómo se puede gestionar, ¿sí? La insistencia social en la invisibilización de la menstruación es un factor decisivo que produce y reproduce este estado de ignorancia, tanto estructural como subjetivo, afectando de manera negativa las vidas de las personas menstruantes e impidiendo tanto su acceso a derechos humanos básicos, cosas que habrán visto en el panel justamente anterior, como incluso la propia comprensión de que esos derechos se le están siendo negados. Esta es la parte más subjetiva de esta ignorancia, el no saber que no se sabe justamente, ¿no? El no saber que se nos están negando derechos o que se nos están obstaculizando derechos como personas menstruantes. En la esfera social nos encontramos con la perpetuación de ignorancia con respecto al propio cuerpo de las personas menstruantes y los modos de afrontarlo, ¿no?, de llevar adelante esta experiencia. Sumado a una creencia sostenida de que es necesario no hablar del tema, de que es algo privado, que en todo caso se conversa entre madres e hijas en el momento del primer sangrado, para reforzar su carácter privado, ¿no?, de la charla íntima y cerrada. En la esfera científica se puede constatar que históricamente la menstruación fue teorizada y explicada mayoritariamente por varones que no menstruan, y entonces desde el punto de vista androcéntrico. No es que haya que menstruar para poder producir conocimiento sobre la menstruación, sino que tenemos un problema cuando el 100% de la producción de conocimiento que tenemos hasta cierto momento de la historia está producida, digamos, por personas que no menstruan, ¿sí?, y que la utilizan con fines de dominación social, ¿no? Entonces está cargada de prejuicios discriminatorios, relegada al ámbito de lo privado. Esto resulta no solo en un caso de injusticia epistémica hermenéutica contra las personas menstruantes que no pueden desarrollar su propia comprensión de su experiencia y producir conocimiento sobre ella, sino que también da como resultado una deficiencia en la investigación que redunda en un empobrecimiento del conocimiento disponible sobre la menstruación, es decir, afecta al proyecto de la ciencia en general. Por último, en la esfera estatal se ha denunciado la ausencia de iniciativas y políticas públicas destinadas al sector menstruante de la población. Tanto menstruar se considera, como dijimos, una actividad privada que, si no merece atención científica, menos va a merecer atención estatal, ¿sí? Esta falta de atención redunda en una afrenta a los derechos humanos de las personas menstruantes, en tanto existe una conexión entre la menstruación y la pobreza, la educación, la equidad de género, la salud, la justicia reproductiva y el desarrollo que los estados tienden a fallar en reconocer. En conclusión, ¿por qué es necesario que el feminismo se reapropie de la menstruación? Considero que el estudio de la ignorancia y las dinámicas de producción social de conocimiento tiene que ser entendido como un área de interés relevante para el movimiento feminista, ¿sí? Porque en vistas a la construcción de sociedades más igualitarias, la dinámica entre poder, conocimiento e ignorancia tiene que ser un foco central de las demandas feministas por una ciencia emancipatoria que responda a las necesidades vitales de todas las personas, ¿sí? La reapropiación feminista de la menstruación tiene como objetivo transformar la visión androcéntrica y sexista del proceso menstrual,
asignarle nuevos significados culturales y modos de vivencia colectivos y particulares que no sean estigmatizantes, y también avanzar con investigaciones que provean de mayores conocimientos y nuevas herramientas a las personas que atraviesan este proceso. Como ejemplo, tenemos el caso de la campaña Menstruación, de la que después va seguramente a hablar Agostina Mileo, en donde una de las patas de esta campaña iniciada por Economía Feminista tiene que ver justamente con este déficit en la justicia epistémica asociada a la menstruación, ¿no? Que la investigación y el acceso a la información para proveer políticas públicas que tomen dimensión de los aspectos educativos, de salud, económicos y ambientales derivados del uso de los productos de gestión menstrual. Bueno, muchas gracias. Cierro acá. Muchas gracias, Danila. Vamos a presentar a Alejandra. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias por la invitación, Mariana, Karim, gracias a la universidad y a la Secretaría también de Salud del municipio, ¿no? Instalar estos temas y que sea abierto a la comunidad resulta sumamente importante, así que nada, muy agradecida desde la Defensoría del Pueblo, contarles un poquito qué es lo que hacemos, ¿no? Y en función de por qué surgió esta encuesta por la cual hoy estamos convocadas. Así que bueno, contarles un poco que tenemos una agenda muy nutrida, ¿no? Respecto de la cuestión feminista, y en particular en lo que tiene relación con la gestión menstrual. Venimos desde la Dirección de Políticas de Igualdad generando una serie de políticas públicas que tienen que ver no solamente con esto, sino también con otras cuestiones, como puede ser en lo que guarda relación específicamente con... perdón, se me cortó. ¿Se cortó? Hola. No, se escucha, Alejandra, solo la imagen no se ve. Hola. Creo que se le cortó. En todo caso podemos, si no, quizás tengan algún problema de conexión, podemos avanzar y después retoma. Pobre, porque... Sí, pasamos a tu presentación, Carolina. Audio ahora iniciando alerta. Video ahora iniciando alerta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Mariana, a Karin, a las compañeras del panel. Bueno, Danila la conozco, así que bueno, un placer conocer a las otras compañeras, saber qué recorrido están haciendo y cómo vienen trabajando esta temática que es de sumo interés para todos, todas y todes, ¿no? Porque convengamos que antes parecía ser una cuestión de invisibilidad y ahora de a poquito vamos naturalizando la gestión menstrual que debería ser tan natural. Yo la escuchaba a Danila y decía, claro, esto de invisibilizar todo lo que tiene que ver con lo menstruante, nos pasó históricamente a todas las mujeres, pero en especial en mi caso, que es de lo que yo les voy a hablar, que tiene que ver con mujeres con discapacidad. Esto se profundizó aún más. Históricamente siempre estuvimos excluidas del acceso a toda esta información y todo lo que tenía que ver con las decisiones en cuanto a lo que era la representación de lo menstruante y lo que es el acceso a los productos de gestión menstrual, estaba totalmente decidido por o familiares o profesionales o cuidadoras, cuidadores, en el caso de las mujeres que estaban institucionalizadas. Bueno, hoy si bien hemos avanzado, porque estamos en un paradigma donde el hablar de discapacidad y el concepto de discapacidad va por otro lado, porque tiene vigencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se promulgó en el 2006 y fue ratificada por nuestro país en el 2008, tiene rango constitucional en el 2014,
desde ahí, desde ese lugar donde ponemos el énfasis en que la discapacidad es una construcción social y que es la resultante entre el déficit de las personas y las barreras que están en el entorno, en el medio, que la resultante de esa conjunción da esta definición de discapacidad. Bueno, en todo lo que tiene que ver con la gestión menstrual es muy importante que nos metamos en esta definición. ¿Por qué? Porque justamente que las mujeres con discapacidad tengamos esa posibilidad de autogestionar nuestra menstruación tiene que ver con que esas barreras estén o no estén presentes. Por eso también voy a hacer como un mini recorrido de las barreras y les voy a contar algunas situaciones. Comenzando por esta cuestión de las barreras actitudinales, que son aquellas que están presentes entre la interacción entre las personas con y sin discapacidad, que son los prejuicios, los estereotipos, todas las representaciones sociales que existen sobre la mujer con discapacidad. En general, lo que se suele decir es que somos personas dependientes, que necesitamos asistencia, que se nos infantiliza, pero resulta que aunque no respeten nuestra edad cronológica y nos traten como nenas, también menstruamos, y sin embargo se nos sigue hablando y se nos sigue tratando de la misma forma. Por eso ahí encontramos un montón de actitudes donde justamente todo lo que tiene que ver con el acceso a la información de lo que tiene que ver con la menstruación y los productos de gestión menstruante, no se nos da, no se nos brinda. Después vamos a ver por qué y cuáles son esas barreras de comunicación. Pero en principio la primera barrera es la actitudinal, donde parecería que no importa, total, vas a estar asistida. Bueno, no le digamos nada, total no entiende, así que le enchufamos la toallita o lo que sea y ya está, vamos viendo. Sin embargo, el cuerpo es un cuerpo que es nuestro, que lo portamos, que necesitamos decidir y que las comodidades e incomodidades no son transferibles y que esto de que es lo que nos queda más cómodo, del sentirnos sucias o limpias para saber cuándo tenemos que realizar esos cambios de esos productos de higiene, solo nosotras lo podemos detectar y solo nosotras podemos, no digo hacerlos en forma independiente, porque muchas mujeres con discapacidad justamente necesitan asistencia, pero sí necesitamos decidir, es decir, ejercer nuestro derecho a la vida autónoma, es decir, tomar nuestras propias decisiones. Y la gestión menstrual no es justamente una excepción, todo lo contrario, es un área de la vida en el cual el conocer nuestro cuerpo nos va a facilitar poder realizar un montón de actividades con la mayor autonomía posible. Otra barrera actitudinal también puede ser esto de que, bueno, considerar de que no vamos a ser madres, que no vamos a cuidar a nadie porque tal vez algunas necesitan algunas personas que las cuiden o asistencia. Entonces, como necesitan esa asistencia, se da por sentado que no van a querer tener hijos, hijas, hijes, y mucho menos cuidarlos. Por eso a veces, aunque parezca de la prehistoria, todavía se sigue eh, diciendo y se sigue accionando de modo tal de que la esterilización para algunas familias o para algunos profesionales resulta una solución en términos de gestión menstrual cuando se trata de mujeres con discapacidad, sobre todo de mujeres con discapacidad intelectual
o mujeres con discapacidad motriz que les resulta tal vez más dificultoso o necesitan más apoyos para llevar adelante esta gestión menstrual. Y así podía enumerar un montón de actitudinales, pero como es poco tiempo, quisiera ir a las comunicacionales, que son muy importantes porque tiene que ver con este acceso a esta información. Y es que las personas con discapacidad siempre llegamos tarde a lo que son los saberes de la menstruación, de qué se trata, de qué cosas podemos llegar a sentir, no sentir. Por eso muchas mujeres se sienten extrañas, por eso muchas mujeres no terminan de entender lo que les está sucediendo, simplemente porque como esa información no es la que circula no solo libremente, sino también en forma accesible, es decir, que no hay materiales en un lenguaje claro o en una lectura fácil o en formato braille o en audio o material digitalizado que puedan ser leídos por lectores de pantalla, o que las mujeres con discapacidad auditiva no pueden llegar a ningún conocimiento sobre esta temática porque no hay información que les puedan brindar las intérpretes de lengua de señas argentinas, porque no existe un material que hable sobre esta temática en ese formato. Por eso no sé qué, se quedan o nos quedamos afuera no solo de lo que tiene que ver con la comprensión de que lo que nos pasa cuando menstruamos, de cómo son los ciclos, de qué nos pasa con el sangrado, de cómo nos podemos llegar a sentir, etcétera, sino que también los productos de gestión menstruante o menstruales están tan inaccesibilizados, están tan fuera de lo que tiene que ver con la accesibilidad. Hagan el ejercicio y piensen que si tienen que comprar, por ejemplo, no sé, toallitas. Bueno, si no tienen enfrente la góndola de esas toallitas o los lugares donde las van a comprar, con todas las opciones que tenemos. ¿Cómo elegimos? ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuáles nos resultan cómodas? ¿Cómo sabemos eh, que los tampones tienen diferentes tamaños para poder elegir según nuestra comodidad, según nuestra anatomía, según nuestra flexibilidad? La copita menstrual también, que es ahora justamente un producto menstrual que está tan de moda. Bueno, nosotras nos encontramos, las mujeres con discapacidad visual, por ejemplo, con la barrera de que para aprender a justamente a saber cómo se administra la copa menstrual, todos los videos eran videos sin sonido, es decir, mejor dicho, sin sonido no, con un sonido de una linda musiquita o alegre, depende, pero que en general no hay videos explicativos de cómo una puede o tiene que introducirse la copa menstrual para que para que pueda ser eficaz, para que pueda ser cómoda, para que pueda ser eficiente, para que pueda ser higiénica. Muy de a poquito, hoy por hoy, se está hablando acerca de todas estas temáticas, pero la realidad es que la búsqueda de esa información nos exige a las mujeres con discapacidad tener un accionar muy intenso en lo que es nuestra feminidad, en lo que es la búsqueda de recursos. Esta semana, justo cuando estábamos preparando esta intervención con mis compañeras de Redi, hablábamos con una de ellas y decíamos, sí, viste que salió eh, un nuevo producto, vos la conocés, no, yo no lo conozco, de qué se tratará. Bueno, sentimos todo el tiempo que nos quedamos afuera
de todas las posibilidades que tenemos para tener una gestión menstrual autónoma, libre, con acceso a toda la información y fundamentalmente porque por supuesto esto no es que sucede hoy, esto eh, venimos de una historia donde en las casas de las mujeres con discapacidad no se sabe cómo atravesar este momento. Y si bien cuando sucede la primera menstruación, cada una lo vive en forma diferente, según los mitos familiares, según el momento histórico. En general, en las casas de las mujeres con discapacidad, cuando una puber, una adolescente con discapacidad comienza a menstruar, es todo una revolución porque en general escuchamos historias, no solo las nuestras, sino historias de mujeres del todo el país donde a veces hubo situaciones de mucho desamparo, de mucho asco, de mucha invisibilización, de esconder ese episodio. Entonces después una tiene que convivir, atravesar y transformar esa situación para vivir nuestra menstruación con libertad, con naturalidad, etcétera. Y la verdad es que mientras no haya una propuesta diferente en términos de empezar a trabajar con la accesibilidad a estos productos menstruantes que por otro lado siempre son pensados para cuerpos hegemónicos, nunca son pensados para cuerpos diversos, para situaciones de diversidad corporal, y estoy pensando en las compañeras usuarias de sillas de ruedas que siempre nos cuentan de cómo se les dificulta el acceso a los diferentes productos de gestión menstrual, si, como siempre se siguen pensando bajo esa órbita, en general hay mucha dificultad en realizar todo este trayecto menstruante con facilidad. A pesar de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de la posibilidad de contar con sistemas de apoyos, ¿sí? Estos sistemas de apoyo que tienen que ver con que una persona pueda de alguna manera intervenir para que la persona con discapacidad pueda comprender, pueda comunicarse, pueda manifestar su voluntad. La verdad que incluso aunque se puedan dar estos acompañamientos con hábitos de higiene, muchas veces lo que nos cuentan las mujeres con discapacidad es que tienen que usar otros productos menstruales, no los que usan todas las mujeres, porque bueno, porque las personas que son de apoyo tal vez no quieren asistirlas en cambiarlas con regularidad, entonces tenemos compañeras con usuarias de sillas de ruedas que en vez de toallitas utilizan bañales u otro tipo de dispositivos que la verdad es que ellas no lo eligen usar, porque ese es el punto. Muchas veces hablamos de esta soberanía de nuestros cuerpos desde el feminismo, de la posibilidad de realizar nuestras propias elecciones con toda la libertad, con la disponibilidad de los recursos, etcétera. Y de todo esto, a las mujeres con discapacidad, cuando se nos habla, lo sentimos tan lejano, ¿no? Nos sentimos como que tenemos otro recorrido, sentimos que hasta somos poco acompañadas por los feminismos, porque nuestros obstáculos para una gestión menstrual libre
no son tenidas en cuenta, nuestras agendas no son tenidas en cuenta. Por eso es importante este espacio y por eso es importante realizar un buen trabajo, no solo con las mujeres con discapacidad, para que podamos seguir eh, siendo protagonistas de nuestras vidas y realizar estas acciones con la mayor de las autonomías posibles, sino porque en muchas familias se suceden cuestiones de sustitución de la libertad de la persona porque les queda más cómodo, porque no conocen, porque no saben cómo hablar de estas situaciones con las adolescentes con discapacidad, porque la verdad es que si bien también la ESI haría un excelente acompañamiento en estos términos, fíjense cómo todavía sigue estando bastante ausente la temática de la gestión menstrual en lo que tiene que ver con las currículas de las escuelas, al estar, eh, al todavía no haberse implementado plenamente la ESI en las escuelas de todos los niveles y todas las modalidades. Las chicas con discapacidad tampoco tienen acceso ni de la familia, ni de las escuelas, ni tampoco de los profesionales de la salud a una información científica, fidedigna, adecuada a su edad, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de la menstruación, los productos menstruantes y las posibilidades de tener una vida más digna con respecto a esta temática. Es difícil por ahí pensar en estos términos por dónde empezar. Nosotras desde REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevamos adelante un proyecto desde hace 3 años, nos queda un poquito ya para ejecutar, unos meses más, donde hablamos acerca de cómo erradicar las violencias sobre los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos hacia las mujeres con discapacidad. Y trabajamos todas estas temáticas de cómo aborda nuestra sexualidad la familia, los profesionales, nosotras, y detectamos, por supuesto, estas barreras de las cuales les estoy contando, lo estoy abordando, y no solo desde lo que es el acceso a anticonceptivos y un montón de cuestiones que salen que son muy interesantes, sino también desde esta gestión menstrual, desde el conocimiento de nuestro cuerpo, desde cómo abordarlo, desde cómo nosotras enfrentarnos a todas estas barreras que nos impone la sociedad y de poder ser justamente quienes vamos a decidir, quienes vamos a buscar esa información. Información que buscamos y no está, la vuelvo a repetir, y donde también nos encontramos con estas barreras físicas que tienen que ver con eh, todo lo que se refiere a que si vamos a algún lugar a buscar esa información, como puede ser una conferencia, como puede ser algún lugar en la presencialidad, a veces las barreras arquitectónicas están presentes, o el hecho de salir de nuestras casas, ir a un lugar a comprar nuestros productos de gestión menstrual, no nos resulta posible en el momento en que queremos hacerlo, necesitamos hacerlo, porque necesitamos algún tipo de asistencia o porque hay, o en el ingreso, o en el desplazamiento, o en el egreso del lugar, alguna eh, barrera arquitectónica que no les permite, en este caso a las compañeras, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, realizar su compra, sus elecciones. Por eso es una temática que nos suele interesar,
sobre todo cómo se brinda la información, porque además al estar como escondida, invisibilizada, enrarezada, con utilización de palabras poco claras o poco frecuentes, esto hace que las mujeres con discapacidad no podamos aprender sobre estos saberes, y sobre todo que también Discúlpame, Carolina, quedan 2 minutos. Bueno. Y sobre todo también que tengamos la posibilidad de chequear que lo que nos pasa, lo que sentimos, es natural, que es fundamental para no sentir esas extrañezas que de alguna manera nos impone la sociedad, o que pretende imponer la sociedad cada vez menos, pero que todavía está presente en función al término de las cuestiones referidas a la menstruación. Por eso, un poco para cerrar, nos resulta de sumo interés poder participar de estos espacios, porque no solo podemos contar cuál es nuestra realidad en función a lo que es la gestión menstrual, sino porque también para nosotras estos espacios son lugares de formación, de aprendizaje y de reconocimientos de situaciones colectivas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Les contamos que Carolina es integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es psicóloga, es tallerista externa del programa ESI del Ministerio de Educación de la Nación, trabajó en la Coordinación de Salud Sexual, ITS y VIH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y actualmente trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Ahora vamos a dar paso a la presentación de María Alejandra López, que pertenece a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Es directora general de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, abogada especialista en Derecho Penal, docente en Género y Diversidad. Te damos la palabra. ¿Cómo están de nuevo? Pido disculpas, estoy con una baja de internet. Si les parece bien, les voy a privar de mi imagen y voy a hablar porque tengo miedo que se me corte de nuevo. Ando con un problemita, ¿sí? Si no les molesta, cualquier cosa, si veo que sube la señal, vuelvo en imagen, pero se me corta todo. Gracias, gracias, disculpen. Bueno, les cuento, como estaba mencionando antes, bueno, pertenezco, y como bien dijo Karim y Mariana, yo pertenezco a la Defensoría del Pueblo. Contarles un poquito qué es la Defensoría del Pueblo, como para que se entienda por qué estamos abordando el tema de gestión menstrual, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo es un ente autárquico, ¿no?, de derechos humanos, que se dedica al contralor de instituciones de los 3 poderes, pero sí lo hace desde un lugar de construcción, ¿no? De allí que, bueno, la agenda de género, y en este caso la Dirección de Políticas de Igualdad que yo represento, se desarrolle cumpliendo no solamente con recomendaciones desde el defensor, sino también practicando algunas investigaciones, publicaciones posteriores, conversatorios y campañas, ¿no?, luego de cada tema que abordamos. Mi dirección en particular tiene una serie de talleres y de observatorios a cargo, ¿no? El taller de adultas mayores, el Ley Micaela en el deporte, el programa Cortá a Tiempo, que es para adolescentes y para noviazgos violentos. Bueno, trabajamos sobre también mujeres prisionizadas y mujeres trans prisionizadas, ¿no? En estos talleres que brindamos, obviamente incorporamos la cuestión de gestión menstrual, porque nos parece fundamental, y en función de eso es que se hizo una investigación que presentamos, ¿no?, en mayo del 2020, en el Día de la Salud Mental y en el mes de la menstruación. Fue una encuesta que tuvo como objetivo conocer el uso y conocimiento de las personas menstruantes sobre la menstruación y sobre los productos para gestionar el sangrado, ¿no? La idea era concientizar y favorecer la creación de políticas públicas mediante datos, ¿no? Hasta ese momento no existían datos, intentamos recabar esto justamente para el aporte a políticas públicas, ¿no? Ahí construimos algunas alianzas. Si bien en ese momento existían, digamos, y se mencionaban algunas cuestiones, pero más que nada de parte de ONG, no del Estado,
y sabíamos de la existencia de países como Irlanda, bueno, Kenia, Malasia, algunos otros que gestionaban, digamos, la posibilidad de la quita del IVA, en algunos casos, y otros ya las tenían establecidas, otros países la distribución gratuita, ¿no? Como ocurre inclusive en ese momento en nuestra provincia, como los municipios de Lomas, Quilmes, entre otros. Después fueron otros levantando el guante en este sentido, y algunos países como Nueva Zelanda y México, y algunas provincias, en este caso como Santa Fe y Mendoza, ¿no? Pero ninguno tenía, digamos, base de datos fidedigna respecto de qué pasaba con algunas cuestiones que guardaban estricta relación con la gestión menstrual, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que había varios proyectos, ¿no? Como en ese momento el de Donda, Cristina Fiore y Norma Durango, digamos que más o menos danzaban sobre la misma cuestión. Tengamos en cuenta, digamos, porque por una división de poderes, lo que tiene que ver con IVA pertenece, digamos, es responsabilidad del gobierno nacional, y lo que corresponde a distribución gratuita podía gestionarse directamente a nivel municipal o a nivel provincial, ¿no? También pensemos que en nuestro país dictó una ley, la 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual, no es solamente una educación sexual propiamente dicha, sino constituye un programa integral, y era necesario, nos parecía la construcción de datos para saber, digamos, los usos y saberes de cómo gestionar el sangrado, ¿no? Bueno, esta encuesta, que fue virtual y autogestionada, fue contestada por cerca de 1.700 personas. Digo virtual y autogestionada con la colaboración, nosotros contamos con 50 delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires, y la idea fue también que colaboraran los delegados en el territorio, porque bueno, digamos, sabemos que el acceso a veces a los sistemas informáticos es bastante complejo, así que bueno, la idea era justamente, pese, digamos, a las limitaciones que teníamos en medio de una pandemia, intentamos llegar a todos los lugares posibles y a todas las personas, ¿no? Bueno, fue destinada a personas que menstruan, aquellas que aún no han menstruado y aquellas que han dejado de menstruar, ¿no? En función de esto se generaron tres informes, uno destinado al diseño de políticas públicas, otro destinado a contenidos educativos y otro a medio ambiente. Los tres están en la página de la Defensoría, Defensorva, ahí los van a encontrar en informes. No me voy a extender muchísimo en algunos datos, voy a dar algunos datos que son llamativos, porque bueno, es un poquito extenso y sería muy aburrido mencionar datos. Bueno, pero a partir del relevamiento de estos datos y esta primera encuesta, se llevaron a cabo otro informe que estamos elaborando en este momento, que tiene que ver con una continuidad en esto, ¿no? Que guarda relaciones específicamente con menopausia y climaterio, que también es otro tema tabú, ¿no? Si la menstruación es un tema tabú, lo que guarda relación específicamente con la menopausia, el climaterio o la perimenopausia es aún mayor, porque se vincula específicamente con la vejez, ¿no? y la anulación de derechos en esa etapa. Esta segunda encuesta, que ya está en procesamiento de datos, fue contestada por 3.000 personas, y también la idea fue atravesar toda la interseccionalidad que reúne, digamos, mujeres y otras identidades. Así que bueno, algunas cuestiones para no aburrir, digamos, y datos que nos sorprendieron. El 45% de los encuestados tiene entre 18 y 28 años, el 90% de las personas que menstruan, contestó el 90%, perdón, de las personas que aún menstruan, el 10% restante, justamente es por eso que generamos esta segunda investigación, como decía, de menopausia y climaterio, porque bueno, eran personas que aún no menstruaban, había datos que todavía resultaban interesantes, ¿no? De estos datos, el 70% de la información sobre el tema se obtuvo a través las personas la obtienen a través de allegados, todo lo que tiene que ver con gestionar el sangrado. Un 20% solamente lo obtiene de escuelas, esto también es de entidades educativas, esto también es muy llamativo, ¿no? Este porcentaje tan bajo, ¿no? Teniendo una ley como la ESI, ¿no? Que se obtenga directamente de allegados de personas conocidas, ¿no? Otro dato que resulta llamativo y de interés para construcción de políticas públicas es que la primer consulta ginecológica, el 90% comentó que la hizo a partir de los 17 años, ¿no? O sea, 5 años después del primer sangrado. Y un 8%, entre un 8 y un 9%, se acercó para consultar sobre la gestión menstrual, ¿no? O sea que en realidad
la consulta ginecológica se relaciona con otros temas que nada tienen que ver con la gestión menstrual, ¿no? La mayoría de las personas menstruantes jóvenes conocen la copa, pero el 75% sigue utilizando elementos descartables, ¿no? A pesar de que la copa tiene un alto conocimiento, ¿no? Ha llegado a conocimiento de toda la población, pero sin embargo se sigue utilizando productos descartables, pese a que sabemos que seguimos generando 10.000 toneladas de desechos de este estilo, ¿no? de gestión menstrual. En materia de medio ambiente, como les decía, esta cantidad de desechos que tardan 500 años en biodegradarse, sabemos que una persona menstruante produce alrededor de 300 productos descartables por año y por 35 años, ¿no? De allí el número que se extrae. A más edad de utilizar productos descartables también, ¿no? Y lo llamativo es que el 60% no conoce su composición y un alto porcentaje tampoco sabe de los daños que puede ocasionar la composición química, ¿no? De estos productos. Lo que, digamos, también insta a pensar una ley de etiquetado, ¿no? Completa y compleja como se requiere, ¿no? Bueno, esto fue lo que nos llamó también mucho la atención, que si bien se conoce la copa menstrual, hay un bajo conocimiento respecto a lo que tiene que ver con otros productos reutilizables, como pueden ser esponjas marinas y en menor medida paños reutilizables, ¿no? Otros datos que llama también poderosamente la atención, el 32% reconoció no haber recibido información antes de comenzar a menstruar, y un 43%, esto asciende a un 43% cuando se trata de mujeres mayores de 50 años, ¿no? Todavía el 75%, como les decía, sigue utilizando estos productos desechables, llamativamente explicando que les resulta de mayor comodidad, ¿no? Y no accediendo a la información completa, un poco por las falencias que decía de la formación integral en materia de educación sexual, respecto de todos estos datos que hay falencias, ¿no? Otra cuestión que pasó, sí, en pandemia, es que el 70% optó por elementos más económicos, ¿no? Por bajar el consumo de elementos de mejor calidad, ¿no? Y en un 30% trató de estirar su utilización, ¿no? El conocimiento llega en la comunidad adolescente, en general vía internet, vía web, no a través reitero, de la escuela o de otros formadores, ¿no? Los productos más conocidos obviamente son las toallitas y tampones, que se ubican en los primeros puestos, ¿no? Y las copas menstruales apenas por debajo de estos productos, pero siguen siendo la opción reutilizable de mayor popularidad, ¿no? Existe desconocimiento, ¿no? Como decía, de otros métodos reutilizables, como puede ser la ropa interior absorbente o los paños absorbentes lavables, y como decía, las esponjas marinas. Pese a que el 67%, casi el 70% de las personas considera que los productos que utiliza son caros o muy caros, ¿no? 7 de cada 10 personas, les decía, modificaron los usos, pero sin embargo no se están volcando a elementos reutilizables. Y este porcentaje dejó de consumir, obviamente, estos productos, ¿no? En menor cantidad. El 70% reconoció saber poco o nada sobre los materiales que les decía, y sin embargo, pese a esto, igual se sigue utilizando estos elementos, ¿no? El 91% de las personas indicó estar de acuerdo con que se promueva el uso de productos reutilizables, y el 85% sostiene que debería incluirse los productos reutilizables en la distribución gratuita de productos de gestión menstrual por parte del Estado, ¿no? En cuanto a la opinión pública, el 91% apoya que se promueva el uso de productos reutilizables, el 96% esta distribución, y 9 de cada 10 personas menciona que la menstruación debe estar en el contenido educativo de la ESI, ¿no? De ahí les comentaba un poco que dentro de estos talleres que nosotros llevamos adelante, incluimos esta información también, justamente intentando hacer pública lo que ocurre en función de los métodos para gestionar el sangrado. Pensemos en la cantidad de desechos tóxicos, ¿no? Y en la imposibilidad de que estos se biodegraden en tantos años, ¿no? Y el daño que ocasiona esta cuestión en
en nuestro país, ¿no? La idea es justamente modificar estos hábitos, que se incluya esta temática dentro de la ESI, y generar políticas públicas también de etiquetado, ¿no? Y que aclaren de qué manera deben estar presentados, porque la realidad es que no sabemos. Inclusive cuando empezamos con esta investigación nos acercamos a ANMAT para aclarar si esto estaba previsto dentro del registro, y no era así, digamos, había hasta como un vacío en ese ámbito, lo cual era preocupante, ¿no? No había un contralor específico respecto de esto, sobre todo respecto de la copa menstrual. A pesar de esto, digamos, pensemos que la copa fue utilizada, ¿no? Quienes tenemos hijas o hijos adolescentes o hijes adolescentes, nos pasó que conocimos este método a partir de ellos, ¿no? Y de su experiencia a través de la web, y no a través de ámbitos de educación, ¿no? Así que bueno, la idea fue justamente generar estos datos que fueron, digamos, repartidos en toda la provincia, no solamente a los poderes legislativos, sino también a los municipios, con la idea justamente de generar, digamos, no solamente lo que podía ser una quita de IVA o la distribución gratuita, sino también los contenidos educativos, ¿no? E instalar en salud pública también lo que ocurre con estos elementos, ¿no? Que se utilizan para gestionar el sangrado. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a dar paso ahora a la presentación de Agostina. Agostina Mileo es comunicadora científica, coordina la campaña Menstruación en Economía Feminista, escribe el newsletter de Ciencia de Cenital y es columnista en Futuro. Te damos la palabra, Agostina. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco también mucho la invitación. Y bueno, un poco mi idea acá en torno a cuáles son los saberes de la menstruación tiene que ver con resaltar el rol de los activismos en la construcción de estos saberes. Bueno, como yo tuve la suerte de trabajar con Danila, como ella ya mencionó, pero bueno, también con Alejandra, cuando iban a hacer esta encuesta, no con Carolina particularmente, pero sí con otras personas con discapacidad, a quienes también, bueno, interpelaba este tema y que por ahí, bueno, me han escrito a lo largo de estos años de intenso activismo menstrual. Como dijeron, yo soy coordinadora de la campaña Menstruación. Esta campaña nació en 2017 con el objetivo de pelear por la quita del IVA a los productos de gestión menstrual, su provisión gratuita en espacios comunitarios como escuelas, universidades, cárceles, comedores y, bueno, hospitales, ni hablar, y además la producción y socialización de investigaciones y datos. Esto nosotras entendíamos que en realidad lo que hacía, más que buscar una solución, era presentar una problemática desconocida. Y al revés que con otras cuestiones feministas, que lo que hacemos es justamente visibilizar conocimiento, esta campaña implicaba el desafío de visibilizar ignorancia, visibilizar una ausencia de conocimiento y de también ir construyendo herramientas como, bueno, como esto que contó Alejandra de esta primera encuesta, que han sido como los primeros datos oficiales que tuvimos sobre la temática. Después, bueno, este año salió un informe de justicia menstrual que hizo la Dirección General, bueno, de Sol Prieto, así que ella ya debe haber hablado de esto. Y este año, junto a todas las organizaciones que nos fuimos conociendo a lo largo de este tiempo, hicimos la Red Nacional de Activistas Menstruales, que lo que buscaba era nuclearnos frente a un nuevo panorama, que es que hoy hemos logrado sancionar normas, citar leyes, citar programas, bueno, como el que nos convoca hoy, ¿no? Que es un programa municipal de la Municipalidad de San Martín, pero bueno, esto se ha replicado en distintos municipios y en distintas provincias, y nos parecía importante entre nosotras charlar un poco del tema de la institucionalización de saberes y conocimientos que han sido producidos por el activismo. Para dar un ejemplo cercano, por ejemplo, hoy la ley de aborto que tenemos de alguna forma ha implicado el desmantelamiento de nuestras redes de socorristas. Y eso tiene implicancia, si bien esto no quiere decir que estemos en contra de la ley,
¿no? Creo que todas nosotras, hablo por las activistas menstruales, fuimos a la plaza, usamos el pañuelo verde y peleamos por esta ley, sí con la hospitalización de todos los casos, con no reconocer, con cierta subliminalidad que implicaría que lo que hicimos hasta ahora, garantizando abortos seguros, era de alguna forma atar con alambre las cuestiones hasta que se pudieran hospitalizar y el saber médico pudiera proveerlos de una manera, proveerlos de la manera correcta, ¿no? Y de la manera ideal, o de la manera más esperable. Y todo esto que hicimos nosotras en todo este tiempo no fue construcción de conocimiento. Con el activismo menstrual lo que estamos tratando de generar es justamente una alianza territorial entre quienes venimos trabajando estos temas, porque nos parece que tiene que haber una sinergia entre las políticas públicas y el activismo, porque creemos que eso es una parte central de generar justamente políticas que sean feministas y no políticas con perspectiva de género, que son estos sintagmas que muchas veces se oponen o se lavan desde ciertos discursos. Entonces, por mencionar algunas cosas, digo, algo que nosotras como activistas menstruales sabemos porque lo vemos en los territorios, pero no se ha documentado efectivamente, es por ejemplo, la práctica de que cuando las niñas tienen su menarca, se las esconde o protege de los varones del alrededor, porque en muchos casos estos varones se ven liberados del estigma de la pedofilia si cometen abusos contra esas niñas porque ya son mujeres. Esto se puede relacionar, por ejemplo, Carolina hablaba de la implementación de la ESI, yo soy también tutora del Programa Nacional de ESI y este año publiqué un libro que se llama Pubertad en Marcha, junto con otras dos compañeras que también han trabajado y han sido parte del programa, en el que hemos puesto mucho énfasis en hablar de la pubertad, no como un rito de pasaje de la niñez a la adultez, ¿no? La menstruación tiene mucho esa carga, que de repente te hiciste señorita o te volviste mujer. Danila, Carolina, Alejandra, todas hemos hablado de los mitos y tabúes alrededor de la menstruación, pero estos mitos y tabúes no son solo una instancia de ignorancia, sino que también son una instancia del conocimiento oficial. Estos mitos y tabúes están insertos en lo que consideramos conocimiento formal acerca de la menstruación, básicamente mediante dos mecanismos, que son la normalización y la patologización, que son las dos formas de gestionar o de construir saberes médicos en torno a la menstruación. La normalización, por un lado, es esta creencia o práctica que instituye un modo de menstruar que debe ser uniforme para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo que sabemos científicamente es que anatómicamente sucede tal cosa y todos los cuerpos pasan por el mismo proceso anatómico, entonces todos deben hacer lo mismo cuando ese proceso anatómico tiene lugar, como si no fuera una experiencia situada el menstrual, como si no fuera una experiencia corporal que tuviera implicancias subjetivas y además como si no fuera diferente dependiendo del contexto. Bueno, como bien decíamos, si uno tiene plata para comprar productos, estos productos que aparte se señalan como los adecuados, ¿no? Por la comunidad médica. A lo largo de ahora hablamos, Alejandra comentaba que la mayoría de la gente conoce que es una copa menstrual. A lo largo de estos años, he participado de ateneos médicos en los que llevábamos las muestras y que había muchísimas, o sea, en las calles por ahí, en ciertos sectores, ¿no? Se hablaba más del tema, pero médicos y médicas no conocían el elemento, no lo tenían en su consultorio para mostrarlo, por ejemplo. Y eso pasa muchísimo. Y después, por otro lado, la patologización, que de todos estos mitos y tabúes ha erigido el síndrome premenstrual, que es una modificación ya de la definición de enfermedad. ¿O ustedes conocen alguna otra enfermedad o patología diagnosticable que tenga más de 150 síntomas sin listar ni su periodicidad ni su intensidad? O sea, básicamente cualquier cosa que suceda en torno a la menstruación entra dentro de este término paraguas, que es el síndrome premenstrual,
puede patologizarse y además normalizarse, ¿no? Volvemos al otro. Bueno, sí, si te duele, tómate un ibuprofeno. Y tenemos problemas como que el diagnóstico de endometriosis, que afecta, no me acuerdo el número exacto, pero entre el 10 y el 15% de las personas con útero, tarda entre 8 y 10 años en ser diagnosticado porque uno va con dolor a las consultas médicas y no te dan, o sea, es algo, el dolor y las experiencias incómodas son normalizadas como parte de la menstruación en su tabú y estigmatización. Entonces, no solo tenemos un problema de producción de ignorancia, sino que también tenemos un problema en cuanto a la validez del conocimiento. Y en este sentido vuelvo a lo primero que decía, porque otra de las formas de ignorancia que Tuana nombra en este trabajo que mencionó Danila, tiene que ver con los estándares de credibilidad. O sea, qué cosas están avaladas por quienes para poder gestionar la menstruación. En este caso, por ejemplo, bueno, Carolina hablaba de las mujeres con discapacidad que terminan usando pañales, que no son productos menstruales. Nosotras, por ejemplo, nos hemos ocupado de que en todas las leyes que hemos podido asesorar que se presentaran, hubiera listados productos de gestión menstrual de amplio espectro, digamos, por ejemplo, la ropa interior absorbente, que no solo tiene de alguna forma esta facilidad para personas con movilidad restringida, sino que también es más respetuosa de las identidades de género también diversas, o bueno, digamos que para muchas personas usar una ropa interior feminizada o un producto tan asociado con la feminidad es violento o incómodo, y la ropa interior absorbente no tanto. Hemos tenido muchas charlas para pensar en cómo fabricarla nacionalmente, porque las telas son importadas. Bueno, finalmente hoy hay ropa interior absorbente de producción nacional que tiene esto en cuenta. Todo ha sido un trabajo en red y en su mayor parte en ausencia del Estado. Hoy la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa ahora que está el Estado? Digamos, se terminó el activismo menstrual, este era nuestro objetivo, y lo que nos respondemos es que las feministas no tenemos como objetivo que se sancionen leyes, sino efectivamente mejorar la calidad de vida de personas oprimidas, marginadas, invisibilizadas. Y creemos que para eso es fundamental la inclusión de quienes vienen o quienes venimos trabajando el tema y lo conocemos. O sea, que la política pública no se implemente en ausencia de ese conocimiento generado, porque no es solo cuestión de googlear y de acceder a los materiales, sino también de saber cómo abordar la problemática. Hemos visto, por ejemplo, muchísimas leyes que ponían el foco en las copas menstruales. Y funcionarios promocionando estas leyes, hablando de las personas en contextos vulnerados como población objetivo de estos planes por temas ambientales. Nosotras sabemos que las copas menstruales no funcionan en entornos en los que no haya privacidad para usar el baño. La mayoría habla del problema del agua potable, pero por experiencia conocemos que el mayor problema es no tener tiempo en el baño para irte probando, para irte sacando. Entonces esto debiera incluir o la construcción de baños comunitarios en los que el acceso a la privacidad en el baño sea facilitada, o también por ahí pueden ser otros métodos reutilizables como las toallas de tela, pero bueno, en ese caso también tendría que haber espacios de lavado comunitarios, porque también sabemos que los paños que en general se usan, porque además se usan cuando no hay posibilidad de comprar productos descartables, muchas veces no se cambian con la frecuencia debida porque los espacios de lavado son comunitarios pero no privados, y da vergüenza lavar en público ese paño. O no hay espacio entre la casa para dejarlos en remojo, y cuestionar en los barrios. O sea, que no es solo repartir los productos. Y este conocimiento nosotras ya lo tenemos, digamos, ya podemos decir, che, no va a funcionar. Y sabemos por qué, y sabemos cómo se puede hacer funcionar. Y sin embargo nadie nos está preguntando, en muchísimos casos. Entonces, bueno, acá hay una pregunta acerca de una producción de ignorancia cuando ya se produjo conocimiento, además.
como una voluntad de ignorar, o tal vez no una voluntad, sino que no se te ocurra, que no se te ocurra que alguien lo trabajó antes, o que ese trabajo piense que solo sirvió para impulsar las leyes y que era un reclamo, o que detrás de un reclamo no hay trabajo, efectivamente, que solo se estaba esperando la intervención institucional. Así que bueno, creo que también está la pregunta acerca de qué saberes son los que valida el Estado, porque justamente con la normalización y la patologización y un montón de estas cosas que venimos hablando de las instituciones como productoras de ignorancia, la de los sistemas médicos, como bien decía Carolina, digamos, qué pasa cuando una persona con discapacidad menstrua. De hecho, por ejemplo, sobre tema de abusos, y con relación a la menstruación, de los pocos casos documentados que hay, son de personas con discapacidad, porque justamente como hay acceso a la genitalidad en el cambio de productos de gestión menstrual, hay una posibilidad tal vez más manifiesta o que facilita los abusos por parte de cuidadoras. Así que bueno, un poco para cerrar, la idea es justamente empezar a pensar sobre la institucionalización de los programas de salud menstrual, que está buenísimo, obviamente, ¿no? Es por lo que luchamos, por lo que peleamos, pero que también tenemos las herramientas y los conocimientos y las actrices y actores sociales para justamente hacerlo de una mejor manera que como lo venimos haciendo hasta ahora, que no hay que olvidar que lo que pasó hasta ahora ha sido justamente gestionado por las instituciones. Entonces, que cuando los sesgos, digamos, la forma más fácil de producirlos y reproducirlos es encerrándonos en las mismas estructuras una y otra vez. Muchas gracias, Agostina. Creo que no hay preguntas por ahora. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario a raíz de las intervenciones de las otras panelistas, si quieren comentar algo, agregar algo a lo que cada una pudo comentar y compartir con nosotras. Tenemos un espacio ahora para socializar ese tipo de comentarios o preguntas. Una pregunta que llega al chat, que dice: Agostina, en las experiencias con adolescentes en territorio, ¿en algún momento manifestaron problemas de salud, tipo infecciones ante la calidad del agua por el uso de la copa? No, porque justamente ha sido muy difícil que se sostenga el uso de la copa a lo largo del tiempo. Sí, se han manifestado problemas de salud por el uso de paños, medias, algodones y otros materiales, y la falta de cambio de estos materiales. Igual, perdón, creo que también tenemos que dejar de pensar que los y las destinatarias de todo esto son los sectores vulnerados. Los planes de salud menstrual son para todos, digo, justamente tal vez si lo que queremos es promover el uso de productos reutilizables, sería bueno empezar por quienes hoy están en las condiciones óptimas para cambiar los productos, ¿no? Y tal vez dirigir campañas más hacia esos sectores. Y en estos casos, por ejemplo, sí, yo he escuchado a lo largo de estos 6 años de activismo menstrual muchísimos problemas de alergias con los productos descartables. Personas que tienen acceso a ellos y que realmente los han padecido muchísimo, hasta por ahí conocer la copa o cambiar a telas. Y acá, bueno, entra lo que decía Alejandra del etiquetado, ¿no? Que hoy, como no son listados como productos médicos, los componentes no son visibles en los paquetes, entonces, aunque yo conozca
a qué soy alérgica, no lo puedo ver y por ahí desconozco, pero sí puedo ver qué tienen los productos, voy probando y ver que, bueno, un producto que no lo tiene, o bueno, hacer una consulta médica más detallada, porque tal vez un alergista me puede decir, che, mira, este componente es altamente reactivo, trata de buscar algo que no lo tenga. Sí, pensaba en relación con esto que estás diciendo, Agustina, y que fueron exponiendo, y también relacionándolo con el primer panel, cómo muchas veces los discursos, digo, en estas lógicas de construcción y desconocimiento del conocimiento ya producido por otros sectores, ¿no? Como muchas veces lo que se busca es instalar ciertos discursos utilizando ciertas poblaciones, ¿no? Digo, que es parte también de la misma lógica. Acá hay otra pregunta más, que dice para Agustina. Pregunta para Agustina, Ana del Cielo, dice, ¿cuáles son esas propuestas para que la institucionalización de los programas de gestión menstrual tengan en cuenta la situación real de las poblaciones vulneradas? Básicamente lo que proponemos es que quienes vayan a intervenir en estos programas como efectores de salud, o quienes vayan a tener, digamos, el contacto directo con las poblaciones beneficiarias de la provisión de productos, o también, bueno, quienes vayan a hacer las campañas, básicamente quienes se involucren con estos programas tengan capacitaciones que sean dadas por activistas menstruales. Además de, bueno, intervenir por ahí en la redacción de materiales y ese tipo de cosas. Básicamente que haya diálogo entre nosotros. Además de reconocer lo que hemos hecho como trabajo, que creo que también es sumamente importante, ¿no? Que en un momento en el que hay recursos para la cuestión, también el activismo deje de ser esto que hacemos en las horas que nos sobran, no, en las horas en las que dejamos de dormir, en las que dejamos de hacer otras cosas. Que también se reconozca que si hoy están estos programas es porque hubo un montón de trabajo gratuito que permitió que el Estado pudiera generar estos programas, que permitió que la sociedad estuviera abierta a que se generaran estos programas, que permitió que hubiera un reclamo, digamos, unificado, que se generó un montón de conocimiento, y que hubo un montón de cosas que requirieron un montón de trabajo gratuito, y que hoy, si hay recursos, sería bueno que esos recursos se reconociera que estas conquistas, digamos, son producto del trabajo, y que ese trabajo se pueda profesionalizar, o bueno, que mejore también nuestra calidad de vida, porque esto que decíamos, no es aprobar leyes, sino mejorar la calidad de vida, y la nuestra es cada vez más precaria. Bueno, en relación con eso, Lucrecia, en el chat del Facebook, dice, me parece importante no desestimar la potencia que tienen las compañeras que están en las instituciones para generar propuestas transformadoras. Claramente. Por supuesto que no, nadie lo dice. De hecho, hemos trabajado hasta hoy sinérgicamente, digamos, y ha sido la idea, siempre los proyectos de ley han surgido del asesoramiento, siempre se trabajó, estamos hablando de trabajo conjunto, porque hay un montón de cosas que una no sabe. Yo puedo decir cuál es la mejor forma de promover ciertas cosas ahora, cómo eso se gestiona en el Estado, cómo se compran cómo se hace una compra pública, por ejemplo, y cómo se hace la logística de distribución de esa compra pública, no tengo idea. O cómo hemos aprendido muchísimo, ¿no? De cómo tal vez una genera un discurso que tiene que ver con una campaña de comunicación masiva, pero después hacia dentro del Estado haber impulsado justamente estas propuestas tiene que ver con un montón de compañeras, sobre todo compañeras y compañeros que se han puesto esto al hombro dentro de sus propios espacios y han peleado dentro de sus propios espacios para que esto hoy suceda. Acá estamos hablando hubo un avance enorme, ¿cómo potenciamos este avance? No desestimando este avance como tal. Sí,
Sí, de hecho, creo que como para sumar, en el marco de lo que a nosotras nos respecta como universidad, por ejemplo, digo, y quienes trabajan en la municipalidad, que es con quien hacemos esta propuesta en conjunto, nosotras como Consejería Integral en Violencia de Género y Sexualidades, como parte de la dirección, parte de nuestra tarea. También sabemos que muchas de estos conocimientos que se producen o de iniciativas, ¿no?, prácticas concretas en el marco de lo que tiene que ver en específico con salud menstrual, por ejemplo, muchas veces son quienes asumen esas tareas, por lo que estabas diciendo vos, ¿no, Agustina? Bueno. Recording in progress. O con síndrome premenstrual. Bueno, no sé si hay más, no veo más preguntas en el chat ni comentarios. No, yo tampoco, puede ser revisar. Así que, bueno, no sé si quieren comentarnos algo más, agregar algo. No, yo agradecerles nuevamente, escuché muy atentamente a mis compañeras, aprendí un montón. Les agradezco por estos espacios. Está bueno que circulemos la palabra en torno a estas cuestiones de la menstruación y cómo se relaciona justamente con la producción de conocimiento, con la ignorancia, con los saberes que tenemos sobre eso, cómo después se articula, ¿no?, la cuestión subjetiva de quienes somos personas menstruantes con el conocimiento que se produce sobre eso y con cómo se implementan después políticas. Así que les agradezco por esta oportunidad, porque gracias. Actualmente hemos iniciado las herramientas de la reunión de Tara. Yo también agradecerles el espacio, fue muy interesante todo lo que plantearon las compañeras. Me parece que es más que importante estos espacios donde circula la palabra, donde circulan los saberes, donde podemos debatir, discutir y transformar un montón de creencias y situaciones, y siempre, bueno, aportando a este saber colectivo. Lo mismo, disculpen la ausencia física, pero bueno, lo mismo. Me parece que, tomando un poco la palabra de Agostina, digamos, toda esta movilización que ha habido en torno a la gestión menstrual ha generado también políticas públicas que han sido enriquecidas, ¿no? La hemos pasado también muy mal, ¿no? En el foro que se generó, ¿no?, se habló hasta de un ministerio de la menstruación, ¿no?, y esto tuvo que ver con la falta de conocimientos, ¿no?, sobre el tema. Por eso digo, hay muchas compañeras que están poniéndose en lugares que son de difícil trabajo, ¿no?, y de intentar romper algunas barreras que hay y de facilitar esto, ¿no? Pero a partir de esto pensaba inclusive en algunas políticas públicas que se instalaron, ¿no?, en APSA inclusive, ¿no?, con un poco en esto, con lo que tiene que ver con la posibilidad de la higiene y de la limpieza y el acceso al agua corriente y demás, ¿no?, que todo esto se mueva. Tiene que ver con esto, ¿no?, con todo este movimiento que se ha generado. Siempre el Estado va un poco detrás, esto también es cierto, de las movilizaciones sociales. Lo mismo ocurre con la legislación, ¿no? La legislación levanta el guante de lo que ocurre un poco en el territorio y en los movimientos sociales, ¿no? Y a veces se va por detrás. Y bueno, esto a veces es un poco dificultoso. Por eso acompañar a quienes están llevando adelante una gestión pública con tanta dificultad, ¿no?, y en un país después de una pandemia y demás, también me parece sumamente valorable e importante, ¿no? Nos queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo, pero bueno, ¿no?, esto, dar la palabra y contar las cuestiones que ocurren con la gestión del sangrado y las cuestiones colaterales que hay respecto de esto, me parece fundamental, que haya estos espacios y que estos espacios, como decía al principio, se abran a todas y a todos. Me parece que es fundamental, ¿no?
Digo, ahora hay inclusive hasta temas, estamos tratando el tema también de la diversidad en la gestión menstrual, ¿no? Que también es un tema, así como las cuestiones de discapacidad también acallado, ¿no? Y ocultado, así que bueno, ¿no? Todavía digo, nos queda muchísimo, muchísimo por recorrer, ¿no? Desde la Defensoría lo único que queremos es hacer algún aporte en números para que esto pueda ser fundado, ¿no? Que la legislación y todo lo que pueda hacerse en función de esto sea fundado. Así que nada, no más que agradecer de nuevo a Mariana, a Karin, al municipio y a la universidad por gestionar estas charlas y la posibilidad de contar un poquito qué hace cada una de nosotras en estos espacios. Así que muchas gracias. Sí, bueno, suscribo a todo lo que dicen las compañeras, agradezco el espacio, el encuentro y espero que, bueno, que nos reencontremos, que sigamos y que el trabajo continúe. Muchas gracias a todas por participar, por el tiempo que se dedicaron y por todos sus aportes. También para nosotras esta es una instancia de aprendizaje, como bien decía Danila, y justamente nos interesaba abordar estos temas que se salen un poco de la mirada hegemónica sobre la salud menstrual y por eso buscamos convocarlas a ustedes, que sentimos que estaban hablando de cuestiones que también nos interesaban a nosotras y que abordan esta temática de un lugar un poco más integral. Así que muchas gracias. Muchas gracias por todo. A todas y bueno, a quienes nos estuvieron siguiendo vía Facebook, son bastantes y que bueno, que después este video además quedará disponible. Así que gracias. Recording stopped.